Hola a todos, mi nombre es Belto y hoy estaremos hablando del Gran Premio de Japón de la temporada 2026 de Fórmula 1. Em, no sé, sinceramente, qué decir. Eh, Estoy muy triste por todo el fin de semana en sí. Un fin de semana que en vez de traerme feliz porque por primera vez tenemos al líder del campeonato más joven de la historia de la Fórmula 1, que es Kimi Antonelli, una segunda victoria súper dominante, de la cual quiero hablar, porque es lo único que me trajo algo de felicidad en este fin de semana. Pero por lo demás, estoy muy decepcionado de la Fórmula 1 actual. Eh, Han destruido la clasificación. La clasificación, lo que para mí era una de las cosas más emocionantes de la Fórmula 1, el ver cómo un piloto y un carro se fusionaban para dar lo máximo que se podía hacer en una vuelta. Lo han destruido. Lo que traía algo de felicidad antes, ¿no? Porque, seamos sinceros, en la Fórmula 1 siempre han habido carreras procesionales. No se pasa nadie. Y los sábados en la Fórmula 1 era como compensaba un poco esas carreras procesionales de antes, que siempre han existido en la Fórmula 1. Eso no es algo nuevo de la actualidad. Y ahora literalmente lo han destruido. Han acabado con la clasificación. Eh, el accidente de Oliverman, este reglamento se cobra su primera víctima. El accidente de Oliverman fue un choque durísimo eh, de 50 Gs. Para quien no lo entienda, es básicamente como si sintieras 50 veces tu peso eh, en una fracción de segundo. O sea, es como que si le hubieran lanzado 4.000 kilos encima al pobre británico en una fracción de segundo. Un accidente que no se veía un accidente tan fuerte desde Silverstone en 2021, el accidente de Max Verstappen con Hamilton, eh, que además salió como súper golpeado. Evidentemente, gracias a Dios, no le pasó nada grave al joven, eh, pero un accidente fuertísimo, salió cojeando, se pensaba que a lo mejor tenía una fractura o algo, pero no. Simplemente ocurrió una escena loquísima en donde había un diferencial. Se dice que había un diferencial entre 50 y 90 kilómetros por hora entre Franco Colapinto, que era el piloto que estaba justo por delante de Oliverman, y Oliver Berman. No se sabe exactamente. Yo iba a mostrarles la telemetría, pero esa vuelta de Oliver Berman, no sé si es por el accidente o qué, las telemetrías no la marca bien, pero sí les voy a mostrar algo de telemetría más adelante, eh, con respecto a por qué estoy tan triste con la clasificación, porque lo que vimos el día sábado fue algo horroroso. Horroroso, horroroso, horroroso. Eh, y nada, simplemente voy a a decir algo para darle un poco de emoción, porque yo cada vez que la Fórmula 1 viene al circuito de Suzuka en Japón, eh, es un circuito hermoso, un circuito súper mítico, un circuito que conozco desde que estaba muy chiquito, desde que jugaba Gran Turismo en la Play. Eh, es un circuito espectacular, un circuito que tiene esa primera curva súper abierta y después vienen esa sección de las S, la subida, las bajadas, la Degno 1, Degno 2, la vuelta de la horquilla, un acelerón completo hasta la entrada de Spoon, y por supuesto la mitiquísima 130R, en donde Fernando Alonso en aquel entonces le mete un pase por fuera a Schumacher a fondo. Y después obviamente viene la chicana Casio y otra vez la bajada hacia la línea de recta. Es un circuito que es simplemente espectacular.
lamentablemente, por cosas de la Fórmula 1 moderna, por lo difícil que es seguirse, por el circuito no tener una frenada muy fuerte, no, no hemos tenido muy buenas carreras en estos últimos años, ¿no? El año pasado la emoción fue que Verstappen puso el carro en donde no debería, lo puso en pole y era la persecución de los dos McLaren por Max, pero literalmente no pasó nada de esa carrera, todo se quedó igual, salieron primero, segundo, tercero y así quedó. Pero yo la verdad no sé ya ni por qué alegrarme, porque la verdad lo que me emocionaba de llegar al circuito de Suzuka era la clasificación y lo que hemos visto el día sábado fue un horror, un esperpento, un desastre. Eh, y para que no crean que yo hablo mierda por hablar mierda, voy a poner la telemetría para que vean la diferencia de lo que es una vuelta dándolo todo a una vuelta limitada por una computadora. Bueno, estamos en GP Tempo. Esta fue la página que les mostré en el video de Fórmula 101, la guía práctica de cómo ver la Fórmula 1, de que era una telemetría. GP Tempo es un fanpage que se encarga de recopilar datos conectados directamente con la FIA, bla, 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 bla. No sé muy bien cómo lo hacen, pero lo hacen. Y bueno, aquí tengo en comparación la vuelta del año pasado de Leclerc y la vuelta de este año. ¿Ok? Les voy a indicar, esto que está aquí arriba es la velocidad, esto que está acá es el acelerador, esto que está acá es el pedal de freno, esto que está acá es las revoluciones y esto son la caja de cambios. Pero bueno, solamente le vamos a prestar atención a la velocidad y al acelerador. Como pueden ver, yo cada vez que voy moviendo un poquito la flecha hacia la derecha, 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 el puntito blanco aquí se va moviendo según el área en la que es el circuito. Entonces, acá abajo marca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas son las curvas del circuito. ¿Ok? Como pueden ver, empezamos la vuelta y como dije cuando expliqué el super clipping en el video pasado, el Fórmula de este año llega a la velocidad punta más rápido que el del año pasado. Pero como pueden ver, al final de la recta ya está por debajo unos, diría que casi 30 kilómetros. Pero como pueden ver, acá abajo el pedal está a fondo. No ha dejado nunca de acelerar. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante, seguimos adelante. Estamos en la zona de las S. Bueno, el carro actual es infinitamente más lento en curvas medias rápidas porque la utilizan como zona de recarga. Entonces, como pueden ver acá, está pasando por las curvas 20 kilómetros más lento de lo que a lo mejor es capaz el carro. Seguimos. Llegamos a la curva Dunlop. Después de las S es una subida y viene una bajada antes de las Decnos, que son estas dos curvas así súper rápidas. Que como pueden ver, lo mismo. Antes de llegar a la Decno 1, ya el carro perdió unos 20 kilómetros por hora con respecto al del año pasado. Todavía, evidentemente, con el pedal a fondo. Seguimos, pasamos por la Decno 2, llegamos a la horquilla, pasamos la horquilla, ok. Después de la salida de la horquilla hasta Spoon, que es esta curva redonda que fue donde se estrelló Oliver Berman. Empezamos de nuevo. Ese tramo siempre ha sido a fondo desde hace unos años, al menos que evidentemente esté lloviendo. De nuevo, el Fórmula actual llega a una velocidad punta más rápido que el Fórmula 1 pasados, pero llegamos, seguimos, llegamos al punto de frenada, que es justo acá, y el carro es casi 40 kilómetros más lentos en la frenada. ¿Por qué? Porque todo esto lo estaba utilizando como zona de recarga para recargar la batería, la mierda tal. Entonces pasamos toda la curva y entramos en esta zona que es a fondo
hasta la última chicana del circuito, antes de la línea de meta. Y de nuevo, como pueden ver, el Fórmula 1 actual es más rápido, llega más rápido a la velocidad punta. Yo me imagino, y este es el problema, esto es uno de los problemas más grandes que yo tengo con la Fórmula 1 actual. Está bien, las baterías y todo lo que tú quieras, pero no me muestran qué está pasando, no me muestran cuánta batería tiene Leclerc, por qué dura tanto en velocidad punta y de repente cae, ¡pum!, cuando pasa por justamente la 130R, que es esa curvita rápida, que hace muchísimo tiempo dejó de ser una curva prácticamente, porque ya todos los Fórmula 1 la hacían a fondo. Llega a la 130R y de pasar de 320 kilómetros, que ya aquí ya estaba clipeando, 320 kilómetros puro en una línea recta. Clipea. Pasan por la 130R y bajan unos 40 kilómetros antes de llegar a la frenada de la chicana. Como pueden ver aquí abajo, todo el tramo es a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. Y están a fondo igualmente. Y de todas maneras pierde unos 40 kilómetros de velocidad antes de llegar al punto de frenada. Esto a mí me parece que es terrible porque ya los pilotos no están ni siquiera gestionando el cuándo quieren o no quieren recargar o mantener la energía. Para que lo sepan, actualmente, que en eras pasadas era distinto. Los pilotos decidían cuándo querían recargar y cuándo querían soltar lo que tenían de batería. Actualmente todo es controlado por software. Todo esto que está acá es una estrategia que hizo el muro de Ferrari, que le dijo, bueno, aquí vas a tener que recargar, en las S vas a tener que recargar, en la salida de la horquilla vas a tener que recargar, después de 130R el carro se va a poner a recargar solo, porque no es algo que ni siquiera le avisen al piloto. Eso empieza a recargar solo y cuando empieza a soltar energía lo suelta solo también. Entonces, esto a mí me parece que es una puta mierda. El piloto no lo está dando todo, ni siquiera en clasificación. Está prácticamente, bueno, casi todos lo han dicho. Verstappen lo dijo Leclerc. Leclerc salió después de la clasificación diciendo que no lo entendía, cómo era más rápido que todo el mundo en el sector técnico, aquí en el sector 2, en las curvas y todo eso, y perdía todo el tiempo que perdía con respecto a los demás, los perdía en la recta. Ya los pilotos no están ni siquiera al control de todo. A mí me gustaba poner la Fórmula 1 como en porcentajes de piloto, en qué se basa más la Fórmula 1. Para mí era un 80% el carro y 20% el piloto. Yo creo que ahora mismo no llegamos ni al 5%, porque es lo que digo, ya el piloto no tiene que calcular cuál es el punto de frenada más preciso para alargar los frenos. No, no tiene que hacer nada, simplemente girar el volante y ya. De hecho, Fernando Alonso también ha dicho que los mecánicos, ya los pilotos no son necesarios, que los mismos mecánicos podían manejar el carro porque ya no era algo de precisión. Con esto también me gustaría mostrar el accidente de Oliver Berman con respecto a Franco Colapinto, pero la telemetría de Oliver Berman quedó, no sé, quedó como el carro, literalmente, hecha mierda. No se muestra claramente qué es lo que está pasando. Aquí está a 93 kilómetros, pero él ni siquiera finalizó la vuelta, entonces no vale la pena mostrar esto. Bueno, vuelvo a cámara completa. ¿Por qué digo que lo de Oliver Berman es que este reglamento se cobró su primera víctima? Bueno, como acabo de decir cuando les estaba mostrando la telemetría, los pilotos ya no deciden cuándo recargan ni cuándo sueltan la energía. Ahora los pilotos están a merced de lo que haga el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Fernando Alonso lo dijo literalmente 40 minutos o una hora antes de que pasara el accidente de Oliver Berman. Ya no se tratan sobre adelantamientos, ya no se hacen adelantamientos, ahora estás esquivando al carro de delante. ¿Por qué? Porque el diferencial de energía de velocidad punta es tanto que ya no estás haciendo un adelantamiento. Como pudieron ver en la carrera del domingo, literalmente
para ponerlo en perspectiva, en Japón hace unos años no se pasaba nadie, nadie, era imposible pasarse. ¿Por qué? Porque estaba el problema del aire sucio, es un circuito muy rápido, mientras más rápido sea el circuito, más difícil es seguir si hay aire sucio, etcétera, etcétera. Ahora mismo se pasaban a la mitad de la recta, ya no es ni siquiera que llegaban en paralelo a la curva uno, es que literalmente a mitad de recta lo dejaba el otro, el carro que estaba pasando, pareciera que el otro estuviera estacionado en la recta. Entonces, ya literalmente no, estás esquivando el carro delante. ¿Por qué? Porque el carro delante se quedó sin energía, no tiene deployment, o como coño le quieran decir, y el otro carro sí tiene batería, se crea un diferencial de 50 kilómetros por hora y lo pasó como que sin nada. El único adelantamiento que hubo ayer más o menos bonito fue el de Leclerc contra Hamilton, que llegaron más o menos en paralelo a la curva uno y como que Leclerc se la tuvo que jugar un poquito más. Pero de resto, todos los adelantamientos que se dieron ayer fueron intercambio de posición. Te paso yo en la chicana, tú me pasas a mí en la recta. Entonces, con lo de Oliver Berman y Colapinto, eh, Colapinto, llegados a la curva de la cuchara, Spoon, el carro empieza a recargar. Él no puede hacer nada al respecto. El carro empieza a recargar, Oliver Berman viene soltando energía detrás de Colapinto. Se dice que hay un diferencial de 50 a 90 kilómetros por hora. Obviamente, la velocidad en la que un carro se acerca al otro es demasiado el diferencial de velocidad. Es cuestión ni siquiera de segundos, de milisegundos. Oliver Berman intenta esquivar a Colapinto, ya se lo lleva, se va a la grava, pierde el control y se va contra el muro, un accidentazo de 50G que pudo haber sido mucho peor porque se pudo haber llevado por delante al argentino. Eh, y gracias a Dios que pasó esto aquí en Suzuka, en Japón, donde tenemos unas escapatorias súper grandes y que la grava pudo frenar al carro unos segundos antes de impactar con el muro. Pero imagínense que esto hubiera pasado en Jeddah, que literalmente tienes la pared a 2 metros después literalmente tienes el circuito y tienes la pared pegada al circuito. Esto le llega a pasar en Jeddah y yo creo que, bueno, no quiero ni decirlo. Y bueno, esto en verdad, esta situación me tiene súper triste con la Fórmula 1. Yo creo que se apresuraron demasiado en hacer estos cambios. Yo no ni siquiera creo que se hayan apresurado a hacer estos cambios porque no tengamos la tecnología suficiente para hacer lo de la batería y lo que tú quieras, porque al final tenemos la Fórmula E, que la Fórmula E es 100% batería y los carros antes no duraban el 100% de la carrera. Antes los pit stops eran cambiar de carro literalmente porque se quedaban sin batería. Ahora creo yo que los carros llegan hasta el final, pero bueno, ese no es el punto. El punto es, antes habían dos sistemas de recolección de energía. Quitaste uno, aumentaste la potencia del motor eléctrico y dejaste la misma capacidad de batería. ¿Qué creían que iba a pasar? Que los carros se iban a quedar sin batería y punto. Si pasaba, el clipping pasaba antes, que tenían mejor recolección de energía. ¿Qué coño esperaban que fuera a pasar en esta temporada con más energía por soltar y la misma capacidad? Es que no lo entiendo. Les juro por Dios que yo no lo comprendo. No lo comprendo. ¿Cómo tienen ingenieros? ¿Cómo tienen gente que analiza y estudia estas vainas? Y me tengo que dar cuenta yo que no soy ni experto, ni soy ingeniero aerodinamicista, no soy nadie. Yo soy un fanático más. Y yo pienso esto en mi cabeza y digo, pero es obvio. Es obvio que esto iba a suceder. No entiendo cómo a nadie se le pasó por la cabeza. Entonces, eh, no sé ni qué va a pasar. Yo creo que gracias a Dios vamos a tener un mes de descanso porque para quien no lo sepa, el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Arabia Saudita no están cancelados, están suspendidos.
pero obviamente por las tensiones que hay ahora mismo en el Medio Oriente. Em, pero sinceramente, gracias a Dios, porque hay que darle un descanso y hay que ver qué pueden hacer los equipos en un mes para mejorar esta situación, qué decisión llegan, porque entonces cuando lleguemos a... Ahí, cuando lleguemos a Spa-Francorchamps, al Gran Premio de Bélgica, ¿qué va a pasar? Cuando lleguemos, yo no me quiero ni imaginar cuando lleguemos a Monza. ¿Qué coño va a pasar en Monza? Monza, que son 4 rectas conectadas con 2 chicanas. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo no creo que la chicana sea suficiente para recargar batería para todo el circuito. Entonces, no comprendo. No comprendo, no sé qué va a pasar. Y bueno, voy a hablar de lo único que me trajo felicidad este fin de semana, que es de Kimi Antonelli. Eh, porque, porque sí, porque es un piloto joven. Bueno, no es ni siquiera un piloto joven, es un niño, tiene 19 años y ya está líder de un campeonato de pilotos. Es el tercer round, faltan todavía 19 carreras. Si es que no vuelven a meter a Bahrein y a Arabia Saudita, que yo no creo, pero eh, me pareció increíble ayer el ritmo de Kimi, me pareció una locura. Eh, Tuvo un error en la arrancada. De nuevo, yo no sé a quién echarle la culpa con estos errores de arrancada, porque a los Audi le pasa lo mismo, a Verstappen le pasó lo mismo a 2 carreras anteriores. Eh, Como que hay carros que se quedan pegados, no sé si ya es tema de energía, ya actualmente me vuelve loco. Y esa es otra cosa que quiero decir. La Fórmula 1 está, antes de esta temporada, antes de que empezara esta temporada, estaba en su peak de que todo el mundo la estaba viendo, fanáticos nuevos llegando al deporte. eh, y yo creo que han hecho un movimiento comercial súper erróneo, súper malo, que es complicar tanto las cosas que ni los mismos fanáticos de años que les gustan los tecnicismos y todo esto saben muy bien lo que está pasando. Han complicado tanto las cosas que yo no me entero, yo no me entero qué pasa en la clasificación, yo no me entero cuando están recargando, yo no me entero cuando están soltando el deployment. De verdad no entiendo qué decisión comercial de mierda fue esta, pero bueno, X. Eh, Tuvo un error en la salida, como ya dije, empezó su remontada, era más rápido que todo el mundo en el circuito, eh, adelanta a Hamilton en pista, adelanta a Lando Norris en pista, se queda un poco por detrás de, de Leclerc, le hace un intercambio de posición, después como que no lo puede adelantar, para Lando Norris en pista, Leclerc para cubrir a Lando Norris, Antonelli se queda en pista, Piastri para también, y queda Antonelli justo por detrás de Russell en el segundo lugar. Estaba más o menos a unos 4 segundos o algo así. Y al momento de la parada de Russell, Antonelli estaba ya a 2 segundos, les estaba recortando como media décima por vuelta o algo así. Y yo estoy seguro que Mercedes para a Russell no porque querían, era porque no querían que se batallara en pista. Y bueno, además corrió con la suerte de que para Russell y en la vuelta siguiente sale el safety car de Oli Berman. Le regalaron el liderato y simplemente de ahí al final voló. Llegó a estar unos 14 segundos por delante de todo el mundo y sinceramente hasta miedo me dio porque ayer se vio dominante, no, lo que le sigue. Y bueno, es lo único que me apasiona de esta temporada. Verstappen está, bueno, ya mis amigos saben, todo el mundo ya creo que lo he dejado claro en unos últimos videos. Yo soy fanático de Verstappen. Verstappen, el Red Bull no sirve para nada. Ya no es un carro de zona alta, es un carro de zona media. Ayer estuvo por detrás del Alpine de Pierre Gasly toda la carrera sin posibilidad de adelantarlo.
Lo adelantó una sola vez y lo que digo, gastó toda la energía para adelantarlo antes de la chicana, lo adelanta antes de la chicana, se quedó sin energía para la recta principal y Pierre Gasly lo pasa como que si estuviera estacionado en la pista. De hecho, se le ve en la onboard haciéndole así, como que adiós, se fue, no puede hacer nada al respecto. Porque es lo que yo digo, si por lo menos llegaran emparejados a la curva y todavía tienen que completar el adelantamiento en la curva, tienen que alargar la frenada, tienen que hacer algo, pues todavía diría, bueno, ¿sabes qué? Está bien. Por lo menos se ve que hay algo, hay pilotaje. Y la verdad es que no. Todos los adelantamientos ayer fueron en la recta principal. Y si había un adelantamiento en la chicane, se lo devolvían en la recta principal como si nada. Entonces, nada, sinceramente no tengo nada más que decir sobre el Gran Premio de Japón. Creo que voy a dejar durante todo el video la imagen del choque de Oliverman porque al final es lo más destacable. Eh, bueno, no. Realmente para mí lo más destacable son los récords de Kimi Antonelli. Segundo italiano, bueno, primer italiano desde Alberto Ascari en el 1953, que gana 2 carreras seguidas de Fórmula 1. Y es el primer italiano en liderar el campeonato desde Michelangelo en el 83. O sea, a Italia se le relaciona mucho con la Fórmula 1, pero la verdad es que en pilotos como tal no han tenido mucho. Es más, diría que el último campeón del mundo con sangre italiana, no italiano, fue Mario Andretti. Lo que pasa es que digo esto porque Mario Andretti, por mucho que tiene ese apellido y todo, corrió bajo la bandera estadounidense, no bajo la italiana, entonces se cuenta como un mundial para Estados Unidos y no para Italia. En cuanto a pilotos, Italia no ha tenido mucho destacable. Obviamente quitando a don Alberto Ascari en los años 50. Em, pero, pero de resto, la verdad, decepcionado. Menos mal que vamos a tener un descanso de un mesecito porque hay que digerir todo esto que está pasando en la Fórmula 1. Y bueno, sin nada más que decir, dale like, suscríbete. Me pueden dejar su opinión en los comentarios. Con gusto, con muchísimo gusto, estoy dispuesto a debatir, a responder. Si tienen alguna duda. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.